Si la cuna occidental comienza en Roma y en Grecia y se comienzan a estructurar las políticas, la cultura y los regímenes poco a poco de lo que conocemos actualmente, el antiguo Egipto es otra parte dentro de la historia de la antigua muy importante. Nefertari o Ramsés II, parejas muy destacadas ambas, o Akenatón o Nefertiti, que tuvieron un hijo como Tutankamón, una de las figuras más conocidas en el antiguo Egipto, y que tuvieron un papel destacado. Por ello, la antigüedad tuvo un papel muy destacado en Egipto, que por cierto subí anteriormente un vídeo sobre el arte en el antiguo Egipto y en la antigua Mesopotamia. Tutankamón nació en el año 1341 a.C. en Amarna y murió en el año 1525 a.C. en el Antiguo Egipto. Fue faraón del Antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la dinastía XVIII, que gobernó entre los años 1364 y 1325 a.C., según la cronología de la historia de Egipto. Y esta figura dentro del mundo de las monarquías en el Antiguo Egipto perteneció al Imperio Nuevo. Akenatón o Amenofis IV nació en el año 1379 a.C. en Egipto y murió en el año 1362 a.C. en Egipto. Fue el 10º faraón de la dinastía XVIII en Egipto y su reinado comprendió entre 1353 hasta 1336 a.C. y perteneció al periodo del Imperio Nuevo. Por cierto, Akenatón fue el padre de Tutankamón. Y de Nefertiti es una de las figuras femeninas dentro del mundo de la aristocracia más destacadas. Nació en el año 1370 a.C. en Tebas, en Egipto, y murió en el año 1366 a.C. en Egipto. Fue faraona de la dinastía XVIII de Egipto, la primera esposa del faraón Akenatón. Su periodo comenzó en el periodo amaniense. Y esta figura fue la madre de una de las figuras dentro de la dinastía XVIII, como fue el faraón Tutankamón, más una figura muy conocida, que es Nefertiti. Y de la figura de Ramsés II también es de las más conocidas. Nació en el año 1303 a.C. y murió en el año 1213 a.C. en Pi-Ramsés, en Egipto. Fue el tercer faraón de la dinastía XIX que gobernó desde el año 1279 a.C. hasta el año 1213 a.C. Una figura de las más conocidas e importantes de la historia de la Edad Antigua en Egipto. Y comentar sobre Nefertari, una de las figuras femeninas, al igual que Nefertiti, más destacadas en la antigüedad, en la historia de Egipto. Nació en el año 1300 a.C. en Egipto y murió en el año 1256 a.C. en Panópolis, en Egipto. Fue reina que perteneció a la dinastía XIX, fue la gran esposa del faraón Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de su tiempo y en Egipto. Desempeñó un importante papel como esposa real, estando dotada de una brillante mente política. Bueno, Nefertari fue de las políticas más destacadas y más importantes del mundo femenino, sobre todo por esa forma en el que veía cómo había que actuar en el ámbito político. Fue enterrada en la necrópolis tebana en una tumba bellamente decorada. Todas estas figuras son de las más conocidas, muy importantes y tuvieron un papel destacado. Y dos de ellas fueron femeninas. Dos, y esto hay que decirlo, que tuvieron además ese papel destacado. Y una de ellas, bueno, pues Nefertiti, siendo eh, una faraona, es decir, una mujer dentro de la aristocracia real en Egipto y de la dinastía XVIII, como fue Nefertiti, porque de la XIX fue Nefertari. Se casó con uno de los faraones más poderosos, como fue Ramsés II. Ambas tuvieron unas mentes privilegiadas en el ámbito político. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo, el ámbito político, el ámbito histórico, es decir, que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.